Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Esta presentación está a cargo de Celia León, Natalia Materán, Ruth Pérez, Wilker Brito y mi persona es Carlos Villafranca. Somos estudiantes de primer año de medicina de la sección 13 de la Universidad Rómulo Gallego. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos que comprenden arterias, venas y capilares. Es un sistema de transporte en el que una bomba muscular, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover un contenido, que en este caso es la sangre, mediante un circuito cerrado que sería de tubos elásticos, que serían los vasos, arterias, venas y capilares. Como todo sistema, tenemos la anatomía macroscópica. Lo principal sería la localización. ¿Dónde se localiza el corazón? El corazón se localiza en la parte medial del tórax. Un tercio de él se localiza en la parte izquierda, mientras que el otro en la parte derecha, justamente sobre el diafragma y entre un espacio denominado mediastino. El mediastino es el espacio que hay entre en las paredes pleurales. El corazón puede pesar de 250 a 300 gramos en mujeres y hombres correspectivamente. Puede tener el tamaño de un puño y tiene forma de un cono inclinado. Otra de las características es el pericardio. El pericardio es la capa externa de protección del corazón. Se puede dividir en fibrosa y serosa. El pericardio da el soporte y estabilidad al corazón, al igual que tiene el espacio entre el diafragma y el espacio del corazón, y permite el movimiento de contracción y expansión del mismo, dando así la seguridad de que este no se mueva totalmente al miocardio. Encontramos las paredes. Encontramos tres paredes básicas: el epicardio, que es una de las ramificaciones del pericardio fibroso. Encontramos el miocardio, que es la intermedia, y encontramos el endocardio, que es la capa más interna del corazón. Tenemos las cavidades. Encontramos cavidades derechas e izquierdas, superiores e inferiores. En la parte derecha tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y en la parte izquierda tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha es esta que observamos acá y esta es la izquierda. Este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Estos se encargan, los derechos, de la sangre desoxigenada para que pueda llegar hasta los pulmones. Y los izquierdos se encargan de la sangre oxigenada para que ésta pueda llegar hasta los tejidos y hacer el recorrido satisfactoriamente. Esto que encontramos aquí es el torquete intraventricular, la cual no permite que esta sangre se ligue. También encontramos las válvulas. Tenemos válvula semilunar, la válvula tricúpide y la válvula mitral. Otra cosa que observamos macroscópicamente es la inervación. Mediante el sistema nervioso, justamente en el parasimpático, los pares craneales mandan señales para el movimiento en el par craneal X, el cual es nuestro denominado par vago. También encontramos la irrigación. Gracias a las venas y arterias superiores de nuestro corazón, tenemos un recorrido sanguíneo satisfactorio que va desde nuestras arterias, nuestras venas y los más pequeños, los capilares. Como tenemos anatomía macroscópica, también tenemos una anatomía macroscópica, también encontramos una anatomía microscópica. El corazón es un músculo completamente, un músculo único denominado músculo cardíaco. Este cuenta con fibras musculares estriadas más cortas y menos circulares que las fibras musculares esqueléticas. El corazón es un músculo siempre en movimiento, constante, encargado de retracción y expansión. Tenemos también microscópicamente un sistema de conducción cardíaco. Esto va derivado de varios procesos como un nódulo sinusal, el cual avanza a un nódulo auriculoventricular, los haz de His, encontramos el fascículo auroventricular y por último el plexo subdérmico. Esto se encarga de hacer un sistema de conducción cardíaco de los latidos, constantemente de retracción y expansión. Buen día, mi nombre es Wilker Brito y les voy a hablar sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y viceversa. Las arterias se ramifican y progresivamente en cada ramificación disminuye su calibre y así se forman las arteriolas. En el interior de los tejidos de las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos. Los capilares se unen en grupos formando venas pequeñas llamadas vénulas, que se fusionan para dar lugar a venas de mayor calibre. Las venas son aquellas las que retornan la sangre de los tejidos al corazón.
Las paredes de los grandes vasos, tanto como las arterias y las venas, están constituidos por tres capas. La capa interna, constituida por un endotelio, una membrana basal y una capa de fibras elásticas. La segunda capa, que es la capa media, compuesta de tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta capa es la que más difiere en cuanto a la proporción de fibras musculares y elásticas y su grosor entre venas y arterias. La capa externa o adventicia, que se compone principalmente de tejido conjuntivo. Las arterias predominan en fibras musculares y fibras elásticas, en su capa media. Esto explica la característica de la misma, ya que posee elasticidad y contractilidad. Según la proporción de las fibras elásticas y musculares de esta capa, se pueden diferenciar dos tipos de arterias. Las arterias elásticas, la cual tienen un mayor calibre, esta podría ser la aorta y sus ramas, que tienen una mayor proporción de fibras elásticas, y su capa media, junto a sus paredes, que son relativamente delgadas en relación con su diámetro. Las arterias musculares son las que tienen un calibre intermedio y su capa media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Gracias a la contracción o dilatación de las fibras musculares se regula el flujo sanguíneo en distintas partes del cuerpo. Las arteriolas. Las arteriolas son arterias de pequeño calibre, mencionado anteriormente, cuya función es regular el flujo de los capilares. La pared de la arteriola tiene una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y, por lo tanto, el aporte sanguíneo al lecho capilar. Los capilares, que estos son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas, estas se sitúan entre las células del organismo, el espacio intersticial, para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy finas para permitir el intercambio y estas están formadas por un endotelio y una membrana basal. Los capilares forman redes extensas y ramificadas que incrementan el área de superficie para intercambio rápido de los materiales. Los capilares nacen de las arteriolas terminales y en el sitio de origen presentan un anillo de fibras de músculo liso llamado esfínter precapilar, cuya función es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Las venas y vénulas. La unión de varios capilares forman pequeñas venas denominadas vénulas. Cuando la vénula aumenta en calibre se denomina vena debido a su tamaño. Las venas son estructuralmente muy similares a las arterias, aunque sus capas internas y medias son más delgadas. La capa muscular y elástica es mucho más fina que en las arterias porque presentan una menor cantidad de fibras tanto elásticas como musculares. La capa externa, adventicia, es más gruesa y contiene más tejido conjuntivo. Las venas de las extremidades inferiores presentan válvulas en su pared, que es una proyección interna del endotelio. La función de estas válvulas es impedir el flujo de la sangre y ayuda a digerir la sangre hacia el corazón. Anastomosis. Se llama anastomosis a la unión de dos o más vasos que existen en el cuerpo, y de estos existen diferentes anastomosis. Las anastomosis arteriales, en la cual se unen dos ramas arteriales que irrigan una misma región, y las anastomosis arteriovenosas, la cual es una comunicación directa entre una arteriola y una vénula, de manera que la sangre no pasa a través de la red capilar. El sistema linfático. En el sistema linfático podemos encontrar el líquido intersticial que entra en los capilares linfáticos situados en el espacio intersticial, cuyas paredes presentan poros que permiten la entrada del líquido, pequeños solutos y grandes partículas. Desde los capilares, el fluido llamado linfa se dirige a las venas linfáticas, a través de las cuales llegan a dos conductos donde se drena toda la linfa de nuestro organismo: el conducto linfático derecho y el conducto linfático torácico. De esta forma, la linfa retorna al sistema cardiovascular. Sistema de circulación general y pulmonar. En cada latido, nuestro corazón bombea sangre a dos circuitos cerrados: la circulación general o mayor o la circulación pulmonar o menor. La sangre no oxigenada llega a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior y el seno coronario. Esta sangre no oxigenada es transferida al ventrículo derecho pasando a través de la válvula tricúspide y posteriormente fluye hacia el tronco pulmonar, el cual divide las arterias pulmonares derecha e izquierda. La sangre no oxigenada se oxigena en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares.
La sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, donde se bombea a la aorta ascendente, que a este nivel la sangre fluye hacia las arterias coronarias, el callado aórtico y la aorta descendiente, que es la porción torácica y abdominal. Estos vasos y sus ramas transportan la sangre oxigenada hacia todas las regiones del organismo, que es la circulación general. Hola, yo soy Natalia Materán y el día de hoy voy a hablar sobre la fisiología del corazón. Primero que nada, algo que tenemos que aclarar es que el músculo que trabaja en el corazón es el músculo cardíaco y que este es un músculo miogénico, es decir, que no requiere de ningún tipo de estímulo consciente o voluntario para poder realizar sus funciones. Él se estimula y se excita a sí mismo y por lo tanto sus contracciones se realizan de manera espontánea. Aclarado este punto, encontramos dos tipos de fibras. Primero tenemos las fibras contráctiles. Estas fibras son las más abundantes en el miocardio y esto es importante porque son necesarias para realizar funciones en el corazón. Por ejemplo, en el caso de la sístole auricular, en la que ayuda a la contracción de la aurícula para poder expulsar la sangre y llenar el ventrículo, y en la sístole ventricular, en donde igualmente ayuda a contraer el ventrículo para poder expulsar la sangre hacia el sistema circulatorio. Luego tenemos las fibras de conducción. Estas tienen como función permitir una propagación rápida del potencial de acción que proviene desde el nódulo sinusal. Para que éste pueda realizar sus funciones, para que el músculo pueda realizar sus funciones de manera correcta, necesitamos un estímulo. Y este surge del nódulo sinusal. Es un estímulo eléctrico que es constante y que permite realizar las contracciones. Tenemos el potencial de acción, que el potencial de acción es muy importante porque él permite que ocurra cierta permeabilidad en la membrana celular para permitir el paso de iones que nos van a ayudar a realizar las contracciones. Y tenemos tres fases. La primera es la despolarización. Aquí, la excitación que está en las fibras del nódulo sinusal pasa a las fibras auriculares y permite la abertura de los canales rápidos de sodio, los cuales van a permitir una despolarización rápida. Luego tenemos la fase 2, que es la fase meseta. En esta fase se abren canales lentos de calcio y estos permiten la entrada de iones de calcio hacia las fibras miocárdicas. Y luego tenemos la fase 3, que es la fase de repolarización. Aquí se cierran los canales de calcio y se abren canales de potasio, que van a permitir una recuperación del potencial de membrana en reposo. ¿Cómo se propaga el potencial de acción? Todo comienza en el nódulo sinusal. De allí se desplaza este potencial hacia la aurícula y de la aurícula hacia el nódulo auriculoventricular. Aquí él desacelera. ¿Por qué? Porque necesita primero permitir que se contraiga la aurícula en su totalidad para así permitir que se llene totalmente el ventrículo con la sangre suficiente y necesaria antes de que él se contraiga. Ya una vez que él está lleno, este potencial de acción pasa a el haz de His, donde permite que de manera pareja se desplace este potencial de acción a todo el miocardio. Buenos días, mi nombre es Celia León y vamos a hablar sobre el electrocardiograma. El electrocardiograma, en sus siglas EKG o ESG, es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma está constituido por ondas, segmentos e intervalos. A continuación definiremos cada uno de estos. Una onda es una deflexión positiva o negativa dentro del trazado electrocardiográfico. Un segmento es una línea isoeléctrica. Esto quiere decir que no es ni negativa ni positiva.
y que se encuentra entre dos ondas en el trazado electrocardiográfico. Un intervalo está compuesto por una onda y un segmento. Ejemplo, en el intervalo PR o PQ está constituido por la onda P y por el segmento PQ. Bien, la onda P representa la despolarización auricular. Es por lo general positiva, pero en la derivación ABR pueden ser negativa y en la derivación B1 puede ser negativa o isoefásica, que quiere decir que puede tener un componente positivo y uno negativo. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y está constituido por tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. Bien, la onda Q es la primera onda negativa del complejo QRS. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. Y la onda S es la primera onda negativa después de una onda R. El complejo QRS nos puede servir para múltiples utilidades en el electrocardiograma, como por ejemplo los diagnósticos de bloqueo de rama, los decrecimientos ventriculares, entre otros. Ahora, hablaremos de la onda T. Por lo general es positiva, al igual que la onda P, pero que también en la derivación ABR pudiera ser negativa. Representa la repolarización ventricular y siempre surge la incógnita de dónde está la repolarización auricular. Por orden cronológico, la repolarización auricular quedaría inmersa en el complejo QRS, pero como el voltaje del ventrículo es mucho mayor, esta repolarización queda inmersa en este complejo QRS. Esta es toda mi explicación. Gracias. Buen día, mi nombre es Ruth Pérez. Hoy voy a hablarles sobre la fisiología de la circulación sanguínea. Primero comenzaremos hablando sobre el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido por unidad de tiempo. El flujo sanguíneo total es el gasto cardíaco. La distribución del gasto cardíaco entre las diferentes partes del cuerpo depende de la diferencia de presión entre dos puntos del sistema vascular y de la resistencia al flujo sanguíneo. Hablemos de la presión arterial. La presión sanguínea es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. Es máxima en la raíz de la aorta y arteria, que es la presión arterial, y va disminuyendo a lo largo del árbol vascular, siendo mínima en la aurícula derecha. La sangre fluye a través de los vasos conforme a un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. La presión arterial se genera con la contracción de los ventrículos. Durante la sístole ventricular, la presión arterial adquiere su valor máximo, que es la presión sistólica, y sus valores son aproximadamente de 120. La presión mínima coincide con la diástole ventricular, que es la presión diastólica, y su valor es de 60-80. Esta está en relación con la elasticidad de las arterias que transmiten la energía desde sus paredes a la sangre durante la diástole. La presión sistólica refleja la contractilidad ventricular izquierda, mientras que la presión diastólica indica el estado de resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular? Es la fuerza que se opone al flujo de sangre, principalmente como resultado de la fricción de esta contra la pared de los vasos. En la circulación general, la resistencia vascular es la que presentan todos los vasos de la circulación general. Contribuyen a ella en su mayor parte los vasos de pequeño calibre, como las arteriolas, capilares y vénulas. Los grandes vasos arteriales tienen un gran diámetro y la velocidad del flujo es elevado, por lo cual es mínima la resistencia al flujo. Sin embargo, la modificación del diámetro
de las arteriolas comporta importantes modificaciones de la resistencia periférica. El principal centro regulador del diámetro de las arteriolas es el centro cardiovascular. Hablemos del retorno venoso. El retorno venoso es el volumen de sangre que regresa al corazón por las venas de la circulación general y su flujo depende del gradiente de presión entre las venas y la aurícula derecha. Además del efecto del corazón. Otros mecanismos contribuyen a facilitar el retorno venoso, como la contracción de los músculos de las extremidades inferiores que comprime las venas, lo cual empuja la sangre a través de la válvula proximal y cierra la válvula distal. También durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, lo cual reduce la presión en la cavidad torácica y la incrementa en la cavidad abdominal. Regulación de la presión arterial. Para mantener unos valores de presión arterial que permitan la correcta irrigación de todos los órganos de nuestro organismo y adaptarse a sus necesidades energéticas, es necesario un estricto control de los valores de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Existen dos mecanismos implicados en el control de la presión arterial, los cuales pueden agruparse en el primero, que es el mecanismo de acción rápida, y el segundo, que es el control de reflejo. Hablemos del intercambio capilar. En los capilares se produce la entrada y salida de sustancias y líquidos entre la sangre y el líquido intersticial o intercambio capilar. La velocidad del flujo en los capilares es menor de todos los vasos del sistema cardiovascular para poder permitir el correcto intercambio entre la sangre y todos los tejidos del organismo. El desplazamiento del líquido y de los solutos contenidos en el mismo líquido se produce en ambas direcciones a través de la pared capilar, siguiendo el principio de la ley de Starling. Los factores que intervienen incluyen fuerzas dirigidas hacia adentro y dirigidas hacia afuera, y el equilibrio entre ellas determina si los líquidos van a salir o van a entrar en el plasma en un punto determinado. Un tipo de fuerza o presión que interviene en este movimiento es la presión hidrostática, que es la fuerza de la sangre dentro de los capilares. Otra presión es la presión osmótica, que es la fuerza que ejercen los sólidos debido a su concentración. En el extremo arteriolar del capilar, la presión hidrostática es mayor que la presión osmótica, y ello ocasiona un movimiento neto de líquidos y solutos hacia el espacio intersticial o filtración. En el extremo venoso del capilar, la presión osmótica es mayor a la presión hidrostática, y ello ocasiona un movimiento de líquido o solutos de líquido intersticial al capilar de reabsorción. Aproximadamente un 85% de fluido filtrado en el extremo arterial del capilar se reabsorbe en el extremo venoso. El resto de filtración y alguna proteína que se ha filtrado y no puede ser reabsorbida entran en los capilares linfáticos del espacio intersticial y así se retornan al torrente circulatorio. Muchas gracias por escucharnos.